Muy buenos días tengan todos. Hoy en El Minuto Ganadero, el programa de la Asociación Nacional de Ganaderos, capítulo de Chiriquí, en nuestro segmento El Rumbo Agropecuario tenemos entrevista con el ingeniero Aníbal Fossati, presidente de la Red Agro Panamá. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Karina, un placer saludarles y estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Hoy queremos tratar un asunto muy importante con usted. Recientemente fue sancionada la ley del PADE. Esto tuvo lugar específicamente el día 18 de enero de este año en un acto realizado en la Feria de San Sebastián de Ocú, provincia de Herrera. Hay muchísimas expectativas en cuanto a lo que es la firma de esta ley, específicamente que trata sobre la política agroalimentaria de Estado y donde se declara como prioridad del Estado lo que es la producción agropecuaria nacional. Sus comentarios. Sí, mira, gracias por la entrevista. Yo quiero un poco ampliar por qué estuvimos en la sanción de esta ley, la ley 352 del 18 de enero de este año. Esta ley contempla 4 títulos, desde las disposiciones generales hasta las disposiciones finales, pero el título 2 y el título 3 son los que hablan específicamente del tema agroalimentario, sobre todo el sector y servicios públicos agropecuarios y la implementación y seguimiento. En cuanto al tema de declararlo prioridad de Estado, yo creo que ha sido un reclamo por mucho tiempo de los productores, los profesionales, que el agro tenga una política de Estado a largo plazo, que tenga una guía a seguir para el desarrollo del sector. Y eso específicamente se hace en el artículo 2, donde se declara prioridad de Estado la producción agropecuaria y la seguridad y soberanía alimentaria. ¿Esto qué indica? Esto indica que el hilo conductor del sector agropecuario debe ir a largo plazo a que nosotros tengamos al menos el 85, el 90 y puede ser que hasta el 100% de garantía de alimentación con producción nacional. Y por eso realmente es el reclamo directo de los productores y los profesionales, que Panamá produzca lo que consume realmente, y ya se ha dicho que lo que nos viene es encarecimiento de los productos agropecuarios, y si no producimos a cabalidad la producción de lo que consumimos, los precios van a ser más altos. Entonces yo creo que en buena hora se da el tema de la política, que sería una guía para el desarrollo del sector agropecuario nacional. Existen muchos planteamientos dentro de esta ley, se habla de muchísimas estrategias, de políticas, planes, programas y demás, pero en términos generales, ¿cuál sería la idea suya, siendo parte de todo el seguimiento que se le ha dado a esta ley sobre la forma correcta de establecerla y sobre todo de ejecutarla, que es la que quieren todos los panameños? Sí, efectivamente, la ejecución y la operatividad de la ley es fundamental. La ley que se sancionó dicta las políticas generales del sector. Ahora viene la reglamentación, que hay 6 meses para reglamentar esta ley, y esto es importante porque quiere decir que todos los actores aún podemos participar de esa operatividad y reglamentación de la misma. Ahora, ¿cómo hacer que un tema de Estado se cumpla a largo plazo? Y cuando hablamos a largo plazo estamos hablando de 15, 20 años. El plan que se está desarrollando es a 10 años, pero la política es a 15, 20 años. Entonces, normalmente en una estrategia de implementación, tú debes definir primero dónde quieres llegar, cuáles son los indicadores por los rubros básicos, sobre todo, que se consumen en Panamá y en exportación también. Es decir, la estrategia actualmente seguro va a ser por demanda. Es decir, por cuánto demanda, cuánto debemos producir. Eso es generar indicadores. Luego de los indicadores, ya tienes la política que sustenta el indicador. Vienen entonces los programas y los proyectos que son a mediano y corto plazo para que se cumpla. Y el Consejo de Seguimiento es que sería el garante de dar seguimiento a que este proceso se cumpla y se realizan las inversiones necesarias para que el sector agropecuario tenga un desarrollo integral.
dando una lectura así por encima, como decimos nosotros, a lo que es esta ley, vemos que hay muchos actores que se ven involucrados. Estamos hablando de productores agropecuarios, estamos hablando de jóvenes rurales, de mujeres rurales, empresas y organizaciones. Entonces, vemos que es un gran compromiso que se tiene dentro de esta ley para poder cumplir. ¿Y cuál sería la forma específica, pues, de estructurar toda esta política para que pueda cumplir a cada uno de los actores que forman parte de ella? Mira, la política está orientada sobre todo al 89-90% del pequeño y mediano productor que hay en este país. Realmente la estructuración está en el título 2, desde el capítulo 1 al capítulo 6, está estructurado en 5 o 6 capítulos, es decir, esa estructuración ya está. Fortalecimiento institucional, crédito y seguro agropecuario, comercialización, educación agropecuaria, los sistemas de información y tecnología, y agrotecnologías y productividad. Esta coherencia de diferentes políticas definidas van vinculadas a cada uno de los actores que vienen a implementar el desarrollo del sector. Se va a crear el Consejo de Educación Agropecuario y Extensión, algo fundamental que se necesita definir en este país. Ese fortalecimiento institucional de cómo las instituciones, las más de 21 instituciones que hay en este país trabajando por el sector, hay que o reestructurarlas o mejorarlas para que pueda ser funcional para el sector agropecuario. Si nosotros tenemos más de 30 años con el mismo sistema y no hemos podido lograr tener una seguridad, una soberanía, incluso un buen precio para la exportación de los productos, quiere decir que tenemos que cambiar o mejorar más que todo. Entonces, esta ley lo que da es la base legal para mejorar ese sector agropecuario del cual hemos estado vinculados y queremos que cada día sea mejor. Entonces, yo creo que más que definir la política, las estrategias, hay que definir muy claramente cómo va a ser mi rol dentro de ese tema de Estado, dentro de esa política. ¿Cómo me voy a beneficiar, pero cómo va a ser mi rol para el desarrollo? Obviamente que la comercialización es fundamental, la garantía de compra, y esas estrategias deben definirse en la reglamentación y en los proyectos a cortos, medianos y largos plazo. Entonces yo quiero dejar un poco claro de que aquí no es que se está solamente estableciendo un proyecto, un programa de este gobierno o del que sea, no. Aquí se están definiendo líneas políticas a largo plazo y el gobierno que entre o los que vengan podrán hacer sus proyectos, sus programas, pero todos sabemos, por ejemplo, que si en Panamá no producimos 11 millones de quintales de arroz, pues tenemos que importar, ¿sí? Si no producimos 11 millones de quintales de maíz, tenemos que importar. Entonces, la estrategia tiene que ir definida a esa demanda nacional sobre todo. Todos sabemos que si hay mayor producción, el precio puede bajar. Entonces creo que ese tema de Estado y que quede establecido en una ley respaldará cualquier política que quiera hacer un banco, que quiera hacer el sector, las organizaciones para desarrollar el mismo. Aquí precisamente usted acaba de tocar dos temas sumamente relevantes. Uno de ellos precisamente pues es la integración de todos esos que se tienen que ver involucrados dentro de lo que es la implementación de esta política, y el otro sería básicamente lo que es la educación, la difusión y la extensión agropecuaria. Es definitivamente un seguimiento, primero que se den las cosas, segundo que se pueda dar esa masificación, sobre todo de la tecnología y sobre todo pensando también en esa educación del futuro profesional dentro del sector agropecuario, ingeniero. Definitivamente, Karina, tú sabes que yo incluso trabajo en una institución académica también, en la Universidad Tecnológica, en un centro. Tenemos esta fundación de la Red Agro Panamá, que es una red interdisciplinaria, no solo de agrónomos, sino todo aquel que trabaja en el sector agropecuario, justamente porque ya el sector agropecuario es más interdisciplinario, ¿sí? Para cuando tú agregas tecnología en el sector, tienes que incluir otro tipo de profesional con las competencias que necesarias para poder lograr lo que dice la ley: mayor productividad, mayor competitividad. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en arroz, por ejemplo,
o en Ceba, por ejemplo, entre más rápido es la ganancia de peso, pues mayor ganancia tiene. Entonces, estos indicadores y medir los mismos, se necesita personal calificado, pero un personal calificado que realmente esté vinculado al sector productivo. Es decir, nosotros tenemos que irnos, por ejemplo, te doy un ejemplo, a la educación dual, ¿no? Donde la persona a nivel de técnico está trabajando con la empresa y se está formando. Esos son diferentes modelos que se pueden ir trabajando, y para eso este consejo definirá esas políticas, esos programas que permitan tener profesionales más competitivos, con mayores conocimientos al servicio del sector. Y obviamente un sistema de extensión que hay que fortalecer enormemente en las instituciones que brindan, no solo el MIDA, porque todos sabemos que los bancos también dan extensión, ¿sí? Pero consideramos que la ley permite como replantearnos qué estamos haciendo bien, y lo que estamos haciendo bien continuarlo, pero aquellas cosas que se puedan mejorar, pues tenemos que mejorarla, porque definitivamente el sector agropecuario necesita este giro, más en este momento donde va a haber gran cantidad de demanda de productos agropecuarios. Y obviamente en el tema de fortalecimiento institucional, justamente, por ejemplo, las organizaciones agropecuarias, las normas jurídicas del VIDA, del BDA, del ISA, la parte de seguros agropecuarios, que es siempre un talón de Aquiles para el productor, debe mejorarse. Pero esas mejoras no están en la ley, esas mejoras tenemos que construirlas con los productores, que son los que están sufriendo en este momento, incluso ahora con los intereses que no sabemos si se van hasta subir. Entonces yo creo que es el momento adecuado para que esta ley nos permita, pues, sentarnos nuevamente y redireccionar en algunas cosas el rumbo del sector agropecuario y ganadero, sobre todo. Estamos hablando del tema ganadero, y yo te puedo decir, nosotros tenemos que 1.5 millones de cabezas de ganado. Uruguay tiene 3 millones y tiene la misma población y exporta. ¿Por qué nosotros no podemos exportar más carne, por ejemplo? ¿Por qué no podemos darle el valor agregado a todo este producto? El panameño de a pie paga la carne muy cara en Panamá y tenemos la mejor carne del mundo. Entonces hay algo que tenemos que sentarnos entre todos y mejorarlo, para que al final lo que se quiere es que al consumidor nacional le llegue el producto de la misma calidad a un precio igual o menor. No que cada vez, y tú sabes que la canasta básica aumenta el 11, el 12% anual. Entonces es insostenible el consumo de alimentos a ese ritmo que vamos. Entonces yo creo que ese es el fin o el hilo conductor que se debe plasmar, que ya está plasmado en la ley. Definitivamente que debemos buscar pues todas esas alternativas para que el ganadero en este caso sea más productivo, y bueno, muchísimos datos dentro de esta ley, sobre todo generación de agrotecnologías, productividad, competitividad agropecuaria, que debe ser uno de los rumbos específicos que se deben implementar, ingeniero. Sí, definitivamente, y justo entonces el título 3 habla del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, que ese es a 10 años. ¿Sí? Definido a 10 años y que se está realizando ya y que debe ser parte de la reglamentación. Entonces hay que ponernos en 10 años más, por ejemplo, ¿vamos a seguir igual con el 1.5 millones de cabezas o queremos subir a los 2 puntos? ¿Dónde están los mercados? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las normas que hay que crear? Los laboratorios, porque una de las cosas para exportar es tener laboratorio. ¿Cómo vamos a trabajar con los mercados públicos para que llegue la carne a la población? ¿Sí? Yo creo que ese espíritu de que quiere esta ley es un tema de muchas décadas que hemos venido trabajando desde cuando estuve en el Colegio de Agrónomos como presidente, y que nos llena de confianza, por ejemplo, que la norma esté establecida, pero obviamente si todos los actores, productores, profesionales, no nos sumamos a que esto sea una realidad operativa y le dé las herramientas al sector y las exijamos, entonces no lograríamos la operatividad de la misma. Entonces yo creo que es un llamado más hacia eso, de cómo yo como ganadero, pequeño ganadero, ahorita estoy en el oriente, en Chiriquí, por ejemplo, puedo hacer que venga un programa específico para la ganadería de zonas bajas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo darle el valor agregado en vez de vender mi ganado en pie en la subasta?
cosas como esas se pueden replantear para el consumo nacional y, ¿por qué no, entonces darle ese valor agregado que permite que el pequeño o mediano ganadero gane más dinero? ¿Sí? Yo creo que aquí el mercado es amplio y no es solo Panamá. Tenemos un punto estratégico, logístico que no estamos a validar y todos los sectores pueden aprovecharlo impulsando una ley como esta. Ingeniero Aníbal Fossati, definitivamente muy interesante conversar con usted hoy sobre este tema de esta ley. Y aquí pues específicamente hemos estado leyendo de los muchísimos autores, prácticamente 27, si mal no recuerdo, son aquellos que forman parte del seguimiento y cumplimiento de lo que es la política agroalimentaria de Estado, entre lo que es el sector público y privado, porque esto también es importante destacar que existe en ambas líneas. Muy importante porque creo que es un consejo mayoritariamente privado y de organizaciones, son 27, y permite que realmente el consejo tiene un tema de seguimiento. Ya nosotros, la Red Agro es parte del consejo, ya nos hemos reunido, ya hemos reglamentado cómo vamos a funcionar como consejo. ¿Por qué? Porque el sector privado, hay que ser honesto, el sector privado es el que se va a mantener en el tiempo, ¿sí? El sector público cambia cada 5 años de gobierno. Entonces, no podemos dejar solamente, hay que guiar al sector público, ¿sí? Para que las políticas de desarrollo puedan ser acorde a lo que demanda la población. Entonces, yo creo que este Consejo de Seguimiento es un tema nuevo, innovador, para dar seguimiento, para hacer un cambio en la forma que se ejecute. No puede ser que cada 5 años alguien nos viene a decir en el sector agropecuario qué tenemos que hacer, cuando el tema agropecuario es un tema de largo plazo. Entonces, yo creo que este consejo tiene una gran responsabilidad y el gobierno en esta ley le da la responsabilidad mayormente al sector privado y a las organizaciones, porque no es solo el tema privado, hay fundaciones, hay organizaciones de profesionales que pueden, las universidades también pueden aportar que cómo se está dando el seguimiento y cumplimiento de esta ley, que más que cumplir la ley es cumplir con la capacidad de producir los alimentos para el país. Es la primera ley que tiene entre sus objetivos seguridad y soberanía alimentaria para el desarrollo de Panamá. Yo soy creyente de que si nosotros no resolvemos el problema de alimentación de 4 millones de personas, definitivamente no vamos a aspirar a ser un país de gran desarrollo. Todos los países primero resuelven sus problemas alimenticios. Hemos escuchado cuánto se necesita cada mes de arroz, de cebolla, que ahorita está por las nubes, por ejemplo, de carne que la gente no la compra porque está muy cara. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de nosotros como profesionales y productores sentarnos y poner esta ruta y aportar nuestro grano de arena para el desarrollo y la alimentación de este país. Definitivamente que esta conversación con usted ha sido excelente y da luz bastante, ampliando lo que es la información a cada uno de los ganaderos que necesitan conocer en este momento cómo va la ley, cómo se está implementando y todo ese seguimiento adecuado que se debe dar. Usted que ha tenido ese contacto pues a través de todo este tiempo para aportar su grano de arena para que toda esta ley pues hoy día sea una realidad, las consideraciones finales y ese mensaje que usted tiene para cada uno de los ganaderos y cada uno de los radioyentes que escuchan el Minuto Ganadero. Mira, te agradezco y yo siempre yo vengo de mi papá de ganadería, de pequeña ganadería, por lo tanto me identifico mucho con el segmento y con el sector. Ayer nosotros tuvimos una reunión, por ejemplo, en Santiago con la gente de desarrollo ganadero y hay programas que tiene el ministerio de mucho tiempo, pero por ejemplo, sistemas de información que se necesitan, georreferenciado de todas las fincas de este país. Para tomar decisiones tú debes tener ya la información a la mano. Nosotros hemos dicho, no tenemos censo agropecuario desde el 2010. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo lo vamos a hacer desde la demanda, no desde la oferta, ¿sí? Entonces, actualmente, si una institución tiene que tomar una decisión de ampliar el sector ganadero, de ampliar las fincas de difusión tecnológica, por ejemplo,
deberían estar ya sistematizadas. Entonces, nosotros tenemos las herramientas, pero no las estamos aplicando adecuadamente en favor de ¿qué? Del desarrollo de la productividad del sector. Y por ejemplo, también se habla en el artículo 61, habla del fomento de las agrotecnologías. Las agrotecnologías son amplias y tienen que ser a favor del desarrollo del ganadero o del productor nacional. Entonces yo creo que están como que todas las herramientas, o por lo menos gran parte de la base de la herramienta, la operatividad, y yo creo que en parte se dijo en la sanción de la ley, va a depender mucho de la unión de trabajo entre los productores, en este caso ganadero, el sector profesional y este consejo de seguimiento que va a ser abierto. No es un consejo de los que están allí, es un consejo abierto para todo aquel que quiera aportar, seamos el canal adecuado para mejorar la producción nacional. Así que como mensaje final, Karina, es los productores y los profesionales somos muy optimistas y tenemos que serlo, porque producimos alimentos y lo demostramos en la pandemia. Entonces yo creo que es justo que podamos trabajar conjunto a darle seguimiento a estas leyes que permitan un mayor desarrollo nacional. Así que vamos a tener muchos momentos para seguir conversando sobre más detalles de la misma ley y de su implementación. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias al ingeniero Aníbal Fossati, tal como les comenté, presidente de la red AgroPanamá. Aquí pues vamos a estar pendientes con cada uno de ustedes para poder seguir conversando con usted y que pues en el mismo seguimiento en que se vayan dando las cosas, en el mismo momento en que se vaya dando la reglamentación y cada uno de los aspectos que tiene esta ley, entonces pues vamos a invitarlo nuevamente para que participe con nosotros. Gracias de parte del Minuto Ganadero y gracias por supuesto también de parte de la Asociación Nacional de Ganaderos Capítulo de Chiriquí.